mis mamis, ¿cómo están? Estoy aquí, bueno, y padres también que estén aquí viendo este video. Quería aprovechar para contarles un poquito sobre los libros que vamos a estar usando o que ya empezamos a usar este año con Sara y con Dani. Este año Sara se incorpora con nosotros, año 6 y año 1. Bueno, este año con Dani estaremos finalizando todo lo que es la época moderna y un poco sobre la actualidad, y empezaremos segundo y tercer trimestre estudiando la antigua Grecia y Roma. Este corresponde al currículo de Ambleside Online. Ya ustedes saben que es como mi currículo guía, pero es un currículo que se adapta a nuestras necesidades bilingües, a nuestras necesidades también como colombianos. Entonces, bueno, en ese sentido voy a estar compartiéndoles un poco los libros en español y algunos de los libros en inglés para que ustedes puedan tener algo de referencia y buscar quizás algo equivalente en el idioma español. Y junto con Sara estaremos haciendo el año 1, que es un año muy gentil de fábulas, cuentos, un año para empezar apenas nuestras rutinas, para empezar a hacer nuestras primeras narraciones orales. Y estará con nosotros uniéndose en el segundo y tercer trimestre con un poco de historia local. En nuestra historia local, ya que estamos entrando en lo que es historia antigua de Grecia y Roma, nosotros estaremos trabajando un poco sobre nuestra, digamos, lo que tiene que ver con los indígenas, con los primeros habitantes de nuestro país. Y estaremos explorando un poco de biografías de hombres y personas importantes para nuestra historia. Entonces quiero empezar a mostrarles un poquito algo que yo no recuerdo si en ocasiones anteriores se los he compartido, pero aquí tengo algo que yo siempre uso, que es como especie de un menú. Ustedes pueden ver, voy a ponerlo aquí, es un menú. Estos, digamos que yo lo pedí en Amazon, pero son básicamente esas carpeticas donde meten la información para los menús en los restaurantes. Aquí en Colombia, por ejemplo, lo conseguimos, y básicamente lo que hago es como poner un resumen de nuestro trimestre para Dani más que todo, y aquí vamos colocando qué es las selecciones de recitación, vamos colocando un poco también sobre nuestro tiempo oración, nuestro poeta, nuestros artistas. Aquí junto con esta información yo les coloco a ambos las selecciones de recitación. Por ejemplo, aquí está la selección de poesía en español, la selección de poesía en inglés, y si me queda espacio coloco algunos mapas que nos pueden servir para ayudar a nuestras narraciones. Este es el de Daniel y es exactamente lo mismo. En este caso le puse como una genealogía de los reyes. Vamos a estar leyendo el libro de Reyes en este año. Entonces aquí está como una ayudita visual, lo mismo que un mapa para sus lecturas de Juan, que será el libro del Nuevo Testamento que estará leyendo. También tiene sus selecciones de poesía del poeta de nuestro año, o hasta donde alcancemos a leer, que es el poeta Nicolás Guillén, poeta cubano. Y también ponemos una porción de recitación en portugués, que sería como su idioma extranjero, pues él como un niño bilingüe, el idioma inglés es como su idioma primario, aunque fue el segundo idioma para él a los 6 años. Digamos que tanto tiempo haciendo las cosas en ese idioma se convirtió en su idioma del corazón. Entonces, digamos que español como su lengua materna, y le ha gustado mucho el portugués también como un nuevo idioma para explorar. Yo les coloqué en mi último blog sobre nuestra experiencia del año pasado que él lee su Biblia en su tiempo devocional en portugués y escribe siempre un versículo y hace como una especie de copiado, aparte de nuestro tiempo devocional en casa. Quiero empezar a compartirles un poco sobre nuestras lecturas grupales, que es lo que hacemos en familia. Entonces aquí los dos tienen sus horarios. Básicamente lo que hacemos en la mañana es que Dani, que es el mayor, se arregla, tiene su tiempo emocional, por lo general siempre hace lecturas independientes, ya sea libres o de narración. Y cuando yo pues salgo de la habitación y empezamos a hacer el desayuno, desayunamos juntos, hacemos un devocional familiar muy corto, no es un devocional súper extenso, es un devocional para empezar nuestro día, para meditar un poco. Hacemos recitación de nuestro salmo, lo cantamos y hacemos una lectura de una poesía y una pequeña lectura de hábitos que implementé este año apenas, solamente porque nunca he llevado una lectura de hábitos adicional, nunca he hecho una asignatura de hábitos como si fuese parte de nuestra plan o de nuestro programa, pero este año, teniendo en cuenta que ya mi hijo tiene 13 años, me pareció muy
adecuado poder compartir esta lectura de hábitos atómicos juntos. Entonces aquí les voy a compartir un poco. Este es el salterio que nosotros usamos. Pueden usar también un himnario. Simplemente lo que hacemos es que yo leo todos los días el mismo salmo, lo leo 1 o 2 veces, y cuando ya no los estamos memorizando, cuando estamos muy cerca de memorizarlo, lo empezamos a cantar. Lo cantamos con la música que nos recomienda el mismo salterio. Por lo general son pistas de otros himnos, entonces los busco en YouTube y ahí aprovechamos esa pista y vamos cantando el salmo que nos estamos memorizando. Yo creo que ya ustedes conocen este libro de hábitos atómicos, muy famoso, lo hemos leído poco a poco, a veces leemos una página, una hoja máximo y media. Voy siempre tomando mis notitas para, no sé, recordar cosas que pueda servirme en el futuro, y pues ha sido una lectura lenta, ha sido muy, muy buena y me ha gustado. También leemos en familia nuestra poesía, que este año es la poesía, una antología de un poeta cubano, Nicolás Guillén. Pues tengo entendido que allá es considerado como un poeta nacional, un poeta con sus peculiares poemas que son poemas que no solamente reflejan todo el tema de la cultura afrocubana, sino también el tema del son, de la música que la acompaña. Hay algunas versiones ya con música, hay unas con a capela, hay unas a coro. En YouTube también se encuentran. Hay muchos homenajes con musicalización de sus poemas de diferentes artistas de Latinoamérica. Entonces, lo que hacemos básicamente es leer un poema y 1 o 2 veces, a veces siempre les pregunto qué imagen mental les queda, qué les queda del poema, y luego, en este caso, como esta es nuestra primera vez leyendo este tipo de poemas, buscamos en internet la musiquita, la escuchamos y básicamente nos podemos demorar como unos 5 minutos haciendo este ejercicio. Llevamos ya años escogiendo un solo poeta por año o 2, dependiendo de la longitud de sus antologías y de qué tan aptos sean todos sus poemas para leerlos a niños. Entonces ha sido muy buena la experiencia. El año pasado estuvimos leyendo José Asunción Silva y este año estamos con Nicolás Guillén y ha sido una experiencia muy bonita. También leemos en familia como lectura. Después de estas lecturas que hacemos nuestro devocional y nuestro salmo, nuestra recitación, trato de hacer una lectura de muy larga, 10 minutos, antes de comenzar las lecturas independientes. Entonces, en este caso, leemos, ya después del poema, leemos los lunes, por decir, nos estamos dedicando todavía seguimos leyendo la serie de Laura Ingalls, la lee mi hijo en voz alta, por unos 5-8 minutos, y luego empezamos las actividades. Los martes estamos haciendo geografía juntos. Es una lectura de una crónica de un extranjero que llegó a nuestro país, especialmente en lo que es la costa Caribe, y eso es lo que estamos leyendo. Es un documento digital, entonces no puedo mostrárselo, pero ya yo les he compartido mucho sobre este tipo de lecturas. También estamos leyendo Cuadros de Naturaleza. Este libro es hermoso, me encanta. Es uno de mis libros favoritos colombianos, si me preguntaran. Llevamos un año leyéndolo porque lo hemos leído una porción semanal. La idea de este libro es solamente una lectura en voz alta y disfrutar pues de toda esa belleza literaria que nos da Joaquín Antonio Uribe. También he visto que muchas mamás lo usan como una lectura también en voz alta, pero para introducir los estudios de naturaleza. Entonces lo que hacen o lo que se recomienda es que desde el índice puedan escoger por grupos de, por ejemplo, ya sea insectos, mamíferos, y lo van leyendo juntos esos grupos, y así también puede ser como una manera muy útil de usarla para lo que son los estudios especiales. En nuestro caso solamente es una lectura en voz alta, un día a la semana. Junto con ese estamos leyendo poesía, cuadros de naturaleza, estamos leyendo, junto con eso estamos leyendo una parte de literatura, que es más que todo para mi hijo mayor, pero Sara se une a esa lecturita en voz alta, que se llama El Moro. Este libro es también una literatura colombiana y, como dice aquí, es una joya de nuestra literatura de José Manuel Marroquín. Es excelente. Este libro, que es El Moro, se trata de la historia de un caballo que cuenta su historia. Apenas vamos por la mitad, vamos más o menos por aquí.
pero ha sido maravilloso, está muy bien escrito, es un lenguaje un poco, digamos, no es tan antiguo, pero el estilo literario es muy bueno. Entonces, como lectura en voz alta ha sido muy bueno para mi niño, la historia es muy bonita. No sé qué más siga en la historia, pero yo desde lo literario y desde su calidad literaria lo recomiendo. Es como una versión de Anna Sewell de Black Beauty, de Belleza Negra, creo que lo encontramos así en español en algunas ediciones, y lo recomiendo 100%. Lo estamos leyendo desde el año pasado, es nuestra lectura grupal con otras familias aquí en mi misma ciudad, y también lo estamos leyendo una vez a la semana. Entonces básicamente esas son nuestras lecturas en familia en la mañana, que son la lectura de Ingalls, la lectura de geografía, cuadros de naturaleza, literatura que es el moro, y estamos haciendo arte y apreciación juntos. Este año estamos estudiando a Botero, que es un artista, pintor y escultor colombiano, y algunos también compositores modernos que consigo desde la página Amberside Online en su sección de compositores. Ahora sí voy a entrar un poco en lo que es el tema de el año 1 de Sara, que es su primer año, un año muy gentil. Quiero compartirles que mucha de la literatura, mucho de lo que estamos usando es en inglés. Para nosotros en este tiempo esta es nuestra lengua minoritaria y es la lengua en la que tengo que ser mucho más intencional en casa, ya que ellos por fuera están expuestos al 100% al idioma español. Entonces he sido más intencional este año con Sara especialmente, en casi todas nuestras lecturas hacerlas en inglés. Entonces les voy a compartir también, a pesar de algunas versiones en español que ustedes puedan conseguir. Con ella, como para su primer año, lo que estudiamos son fábulas y cuentos, principalmente en el área de literatura. Para el área entonces de fábulas, tengo esta edición de las fábulas de Esopo, una edición muy hermosa. Ustedes también pueden conseguir buenas ediciones de Esopo en español. La única recomendación, como siempre, es que no sean adaptadas de tal forma que el lenguaje sea soso. Hay adaptaciones de las fábulas de Esopo que quizás incluso puedan estar de una manera más rica en sus narraciones y en su forma literaria, también pueden ser utilizadas. Entonces ya eso va a criterio del educador, pero básicamente son muy cortitas. Yo quiero mostrarles, por ejemplo, la longitud de una de ellas. Si ustedes se dan cuenta, aquí empieza y hasta aquí termina. Entonces son fábulas muy cortas y son especiales para este tipo de años donde ellos están apenas incursionando en sus narraciones orales y en prestar atención una sola vez después de solo una lectura. Entonces también me encantó porque tiene unas lindas ilustraciones. Entonces es como una manera muy linda de atraer al niño a ese nuevo mundo de su año 1 formal. En este caso también ustedes pueden conseguir fábulas, por ejemplo, como las de Samaniego o las de Iriarte. La única recomendación es que sean unas fábulas bien escogidas, ya que el lenguaje de Samaniego y de Iriarte tiende a ser un poco barroco, un poco cargado. Entonces eso también puede influenciar mucho en la comprensión de la fábula de nuestros niños de 6-7 años en año 1. También estamos leyendo en literatura básicamente esto. Para lo que son cuentos, este año he querido enfocarme un poco en cuentos para narración más de nuestra tradición hispanoamericana. Entonces les voy a mostrar un poco los que tengo aquí. Aquí tengo, por ejemplo, este que es cuentos que contaban nuestras abuelas. Vamos a estar usando este libro como esa equivalencia a los cuentos de hadas alemanes y británicos, que también vamos a leer, pero como lectura libre. Pero quisiera que para narración estuviésemos teniendo en cuenta algo más local. Entonces esto es de Isabel Campo y Alma Florada, es muy conocida en Estados Unidos como una persona que divulga mucho esa herencia hispanoamericana. Entonces este libro lo voy a usar y vamos a estar usando también este librito que me recomendó una mamá de la comunidad, que se llama El Coyote, el Jaguar y por supuesto El Zorro. Este libro también es como una recopilación general de historias de tradición oral de diferentes países, de Estados Unidos hasta Argentina. Entonces también me gusta porque es muy estilo así de Esopo, son historias muy cortas. Vamos a verse aquí pueden verse. Son historias cortas, me parece que muy útil para el año 1.
Entonces, la idea es que leamos esto y también lo usemos para narración. Serían como nuestros libros escogidos para literatura, cuentos de tradición oral de nuestras tierras. Y en otros cuentos, que son los cuentos de hadas, también muy recomendados para los primeros años. Tengo esta versión de los hermanos Grimm que las recomiendo. Hay muchísimas, entonces no tienen que conseguir solamente esta. Esta no alcanzo a ver exactamente, es de la editorial Óptima, pero hay muchas versiones que podemos conseguir hoy día. La única recomendación, como siempre, es que no sean de esas de Disney, que no sean versiones abreviadas, porque es mejor que nosotros aprovechemos la riqueza literaria y que hagamos las omisiones pertinentes que castrar toda la historia de esos detalles y esas descripciones hermosas de las que nosotros gozamos en su versión íntegra. Entonces, por ejemplo, aquí estuvimos leyendo, por ejemplo, La Cenicienta, y la historia al final es un poco cruda, pero simplemente lo que hago es que modifico una parte, no digo esa parte tan cruda al final y listo, pero gozamos de definitivamente las descripciones maravillosas que tiene el original. Creo que la parte original también está disponible en el libro total. Estuvimos comparándola hace un tiempo con otra mamita y definitivamente también creo que es recomendable porque no son adaptadas. Hay algunas quizás variaciones, eso es normal porque son cuentos de tradición oral también que se van modificando de aquí a allá dependiendo de las personas que los van traduciendo y las van divulgando en los diferentes idiomas, pero lo importante es que su riqueza literaria sea allí intacta. Entonces esta es la que estamos leyendo como cuentos de hadas y en este caso estamos usando cuentos de los hermanos Grimm. Hay una versión que recomienda Amberside Online, que es la de Andrew Lang, pero es muy difícil de conseguir aquí, yo nunca la he encontrado. Quizás sea más fácil para las mamitas que se encuentran en España. Hasta ahí terminamos en la parte de literatura. En geografía estamos haciendo, aparte de nuestra crónica local, estamos llevando el libro de Geografía Elemental de Charles Mason, ya ustedes lo conocen. Este libro pues básicamente está en español también, ustedes lo usan. Yo lo estoy usando en inglés por la razón que les dije al inicio y estamos haciendo una lección por semana, poco a poco, muy gentilmente, muy suave, ya que es nuestro primer año, entonces quiero que sea lo más agradable posible para ella esta primera experiencia. También estamos leyendo para ciencias este libro. Es un libro que habla sobre animales, es muy bonito porque realmente no son historias súper científicas, sino que son más que todo como historias de animales que encuentran en la calle, que se estaban congelando, los pusieron al calor, entonces el animal creció, al principio se veía de una forma y luego se veía de otra. Entonces son como historias muy gentiles de animales que son muy visibles y muy fáciles del niño de observar también en su entorno natural, como un gato, como el perro, como un caballo. Entonces la idea es que nosotros podamos conseguir algo así también en nuestro idioma, y solamente es cuestión de ir a nuestras bibliotecas, explorar y encontrar cositas así equivalentes. Pero básicamente este es el que estamos usando para nuestra parte de ciencias, junto con la lectura en voz alta de cuadros de naturaleza. En la parte de historia, en este primer trimestre estamos trabajando biografías y las iremos haciendo hasta el final del año. Lo que he decidido es hacer biografía colombianas y biografías de Amberside Online que ya yo poseo, porque mi hijo las hizo cuando nosotros estábamos allá. Entonces vamos a hacer 6 meses dentro de nuestro trimestre de una biografía de Estados Unidos y 6 meses de una biografía colombiana. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una de las que yo estoy usando, son así varias: Benjamin Franklin, George Washington y otra más. Sería una por trimestre y estaré acompañándome con una de Colombia, y quería compartir como esta manera porque muchas mamás que quieren hacer como la historia de sus países, ya sea porque su esposo es de otro país, ya sea que ellas son mexicanas y su esposo es de Estados Unidos, o que su esposo es de Guatemala y ella es de Estados Unidos. Entonces la idea es que ustedes también vean cómo yo mezclo estas dos herencias culturales en mi hogar también. Entonces este es un libro muy hermoso que yo he recomendado en varias ocasiones en las redes sociales. Es un libro que para mí es uno de los pocos que he encontrado de historia bien escritos y bien ilustrados. Este libro se llama Cuentos Tricolores de Osvaldo Díaz Díaz. Lo encontré en una librería de segunda. Tiene unas ilustraciones hermosas. Quiero mostrarles.
una ilustración, por ejemplo. Tiene unas ilustraciones hermosas. Básicamente son como biografías cortas. Esta es muy linda porque comienza con la biografía de un indígena, de un niño indígena, y termina con la biografía de un niño indígena. Entonces, entre ellas está, por ejemplo, la historia de, creo que de Caldas o Córdoba, creo que es Córdoba. Está la historia de Simón Bolívar, y son biografías cortas que voy a estar alternando con estas en cada trimestre. Entonces, una vez termine agarro unas 6 semanas con estas, ya que son biografías que prácticamente es un capítulo. Entonces, creo que para narración están maravillosas. Entonces, estaremos haciendo esa combinación. Luego, quería también compartirles un poco de nuestras lecturas libres. Están, por ejemplo, la que les dije de Hermanos Grimm. Hay otras antologías de cuentos populares de tradición oral de nuestro, que voy a estar leyendo. Por ejemplo, esta la voy a estar tomando como una lectura libre para leer. Tenemos también La telaraña de Carlota, inglés. Tenemos, por ejemplo, también vamos a leer, creo que El Mago de Oz también este año. Y vamos a estar leyendo otros cuentitos como parte de literatura libre. Pero en general esto es todo lo que estoy leyendo con ella en cuanto a lo que es narración. También estamos usando que es historia de Ambleside Online. Y como les digo, para mí también es muy importante y es súper útil para todo el tema de desarrollo de su narración oral en inglés. Entonces, por ahora, hasta este trimestre vamos a estar compartiendo este tipo de historia. Luego, en el segundo trimestre, ella va a estar viendo un poquito más de historia local junto con Dani en lo que les comentaba, que refiere a la parte indígena, a la parte de nuestros primeros habitantes en América. Quiero detenerme aquí y empezar un poco a hablarles de lo que estoy haciendo entonces en el año 6 con Dani, terminando la época moderna del primer trimestre y empezando Antigua, Grecia y Roma en el segundo y tercer trimestre. Primero quería compartirles que para literatura, Ambleside Online recomienda primero unas 2 adaptaciones muy buenas, de las pocas que ellos siempre recomiendan, y las encontré en español. Una mamita ya las usó y les pareció hermosa, fue uno de los favoritos de las lecturas anuales en su casa. Entonces yo quiero mostrarles estas 2 versiones en español para que las que estén interesadas puedan usarlas, y también las encontré como siempre en una librería de segunda, o pueden buscarlas original, no sé si todavía están a la venta, pero una de ellas también está disponible de forma digital en Archive, si quieren buscarlas. Ahí está en mi página de recursos ya colocada. Entonces, estos son los 2 libros. Aquí tenemos Las aventuras de Ulises, la historia de la Odisea, de Rosemary Sutcliffe. Esta es la primera y esta es la segunda. Entonces, la idea es que un trimestre una, un trimestre otra. Y están en español, las recomiendo, muy bien escritas, muy bien traducidas. Y sería como ese primer acercamiento a la Ilíada y a la Odisea. Yo este año quería hacer la Odisea y la Ilíada, la original, la que era, pero investigando y viendo procesos que otras mamás habían hecho con anticipación, me di cuenta que ellas introducen estas obras más o menos en su año 10, más o menos cuando los estudiantes tienen unos 15 años. Entonces decidí esperar y usar estas. Mi hijo las estará leyendo en inglés, pero yo las tengo aquí en español. A veces lo que hago es que las leo yo en español en mi tiempo libre, y así yo puedo ir con él un poco de la mano de lo que está leyendo. Y también, aunque me adelanté un poco con el segundo y el tercer trimestre de la época antigua de Grecia, solamente para que sepan, para terminar la Edad Moderna, estamos usando este libro. Muchas de ustedes a veces lo conocen, a pesar de que es un libro en inglés. Es un libro que lo que hace es como un recorrido por toda la historia moderna a nivel mundial. Entonces aquí nosotros vemos lo que estuvo pasando en esa época en China, las guerras civiles de China, de Japón, las guerras civiles en India, las colonias británicas en África, el tema de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto, Mussolini, el imperio, la dictadura de Franco ahí en España. Entonces digamos que este es como un libro que da como una visión general de la historia del mundo. Pueden conseguirse algo así en español, y es más que todo lo que se usa. Junto con esta biografía del primer trimestre estamos leyendo una de Albert Einstein, muy bonita. Aquí yo siempre lo que hago es que cuando puedo leerlos con anticipación, ya que yo leí este libro, y le voy marcando
como con unas cositas, las párrafos que yo considero que puedo usarlos con copiado. A veces él dice, mami, que copio, no sé qué hacer. Entonces él puede revisar estas opciones o él puede escoger una de su propia iniciativa. Es como un ejercicio para que él vaya desarrollando ese hábito. Seguimos leyendo reportajes de historia, ya ustedes lo conocen. Estamos leyendo unas biografías. Yo les recomiendo estas biografías de conciencias, las amo. Son un excelente recurso para nosotras. Aquí podemos utilizar estas biografías para la parte de biografía científica. Podemos usarlas para geografía, algunas son de geografía. Podemos usar unas para parte de historia, por ejemplo, este año. Tenemos esta que es sobre un túnel, sobre un ingeniero civil, por decirlo así, nuestros primeros ingenieros civiles de Colombia, que trabajaron en esas primeras visiones para los trenes de nuestro país, los primeros. Entonces este ha sido el que escogimos para este año en el primer trimestre, junto con la de Paul Rivet, que se me olvidó traerlo, pero se llama Paul Rivet, y es la historia de un extranjero que fue súper importante en las excavaciones y descubrimientos de tumbas y producción de culturas de nuestros indígenas. Entonces esos son los dos que estamos leyendo en nuestro primer trimestre. Y ya en nuestro segundo trimestre empezamos con lo que les mostré, con lo que es Grecia y Roma. Vamos a estar leyendo unos libros de Grecia y Roma, como una historia también de Grecia, que los tenemos en forma digital, no los tengo en forma física, y he encontrado unos equivalentes que después les estaré compartiendo en las redes sociales para las que quieran usarlo en la parte de historia, porque lo que es esto que les mostré es literatura como tal, ya que es la adaptación de la Ilíada y la Odisea. También estaremos leyendo este año sobre Arquímedes y una pequeña biografía de Arquímedes, y estaremos usando una pequeña biografía de Galileo para final de año. En geografía, y ya les voy a mostrar que vamos a estar usando en nuestra historia local. Estamos usando este libro que es son viajes que hizo Richard Halliburton en el Oriente y en el Occidente, y cuenta cómo visitó esas grandes maravillas del Oriente y del Occidente, como por ejemplo las grandes cascadas, grandes construcciones. Aquí en el Oriente, por ejemplo, hemos leído sobre las antiguas construcciones de Grecia, hemos leído sobre, por ejemplo, en el Oriente, en Arabia Saudita, sobre la Meca. Entonces pueden conseguirse algo así, equivalente, o simplemente pueden usar el libro de geografía para niños de Hillier, que también es un libro que recomiendan en Ambleside, en reemplazo de este si las mamás no tienen acceso. Entonces el libro de Hillier también puede hacer el trabajo que hacemos con estos libros. También está el libro del mundo para los niños, el de geografía. Hay una parte de esa biblioteca que se ha compartido mucho en las redes sociales y en la comunidad del mundo de los niños. Hay una parte de geografía que también destaca mucho las maravillas del mundo. Yo creo que ese también puede ser un libro que se puede usar para este fin. Luego al final estaremos leyendo la biografía de David Livingstone. Será la que estaremos usando una vez terminemos este de Oriente, para trabajar todo lo que es África y bueno, los viajes de Livingstone y sus aportaciones en cuanto a la geografía de ese continente. Ahora sí, quiero compartirles un poco sobre la historia de nuestra historia. Voy a estar usando 3 cositas, no las tengo todas aquí, pero tengo, por ejemplo, esta que muchas de ustedes conocen, que es Historia en Cuentos, y esta también las conocen ustedes, para combinarlas con Daniel y con Sara. Entonces, un trimestre vamos a estar leyendo esta, el otro trimestre vamos a estar leyendo esta, que habla un poco sobre los incas y sobre cómo ellos concebían esa creación del mundo y cómo ellos como que percibían esa venida de los conquistadores. Entonces hasta ahora este va a ser más un libro que se llaman las leyendas del Dorado. Yo se los voy a mostrar al final porque no lo tengo aquí, está prestadito, pero básicamente es una enciclopedia que habla sobre como esas partes muy primitivas del continente americano. Son 2 volúmenes, yo tengo los 2. El volumen 2 es el que se encarga de Colombia, y básicamente lo que muestra son las
las producciones en oro, lo que ellos tejían, lo que ellos esculpían. Entonces la idea es usar ese documento para doble propósito, usarlo para nuestra apreciación del arte, que queremos hacer apreciación del arte prehispánica, observando esas producciones de oro, aretes, alhajas, vasijas, tejidos, y junto con ellas ellos han agregado algunas leyendas también del Dorado, de cómo fue cómo se supone que vivían estos personajes. Entonces ese va a ser como nuestro complemento para Historia de Colombia. Yo les estaré mostrando una fotito en mis redes sociales para que no se queden con esa información hacia el aire una vez me lo devuelvan. Y cuando terminemos cuadros de naturaleza, he querido traer como algo muy secuencial, pero me he saltado un poco, ustedes disculpen. Después que terminemos cuadros de naturaleza, quiero leer que yo creo que se los mostré el año pasado, pero no alcanzamos a leerlo. No he leído este libro, pero como les decía, es un libro de un niño naturalista y me parece muy tierno usar este tipo de cositas para nuestras lecturas. Básicamente cuando son lecturas muy sencillas, simplemente hacemos una lectura en voz alta y damos prioridad a los libros que están bien escritos, y esos sí son los que narramos. Yo creo que hasta ahora eso es todo lo que tengo. Se me había olvidado que tengo otro libro para literatura de mi hijo, pero este es mayor. Ustedes saben que nosotros leemos mucho mitología de Grecia, de Roma. Entonces me pareció bueno poder introducir un poco también de esa mitología de nuestras tierras, de nuestras herencia americana. Entonces vamos a estar leyendo este libro que se llama América cuenta sus mitos, de Flor Romero. Estuve investigando un poco, y pues Flor Romero es una autora colombiana contemporánea, pero con muy buena fama fuera de nuestro país también. Hizo muchos aportes en cuanto a todo lo que tiene que ver con la mitología americana, con la mitología de nosotros. Entonces, yo lo tenía, no me había dado cuenta, en estos días lo agarré y creo que está bien escrito, cuenta muy bien esos pequeños mitos de Bachué, de por ejemplo Bochica. Entonces es una lectura para niños como de la edad de Dani, de 13, 12 años, de estos mitos. No los he leído todos, apenas estoy ahí como preleyendo un poco, pero pienso que es un buen acercamiento a nuestras mitología americana para nuestros niños más grandecitos. La idea es leer 2 o 3 porque son cortitas, entonces para narración me parece que pueden ser así. Yo les estaré contando, si ustedes quieren también desde ya obtenerlo y ir leyéndolo y regalándome sus apreciaciones, siempre son bien recibidas. Como ustedes saben, hay muchos libros en español que yo escojo y no los escojo porque ya sé que el libro es bueno o porque ya sé que el libro me va a ir súper bien con él, sino que también lo hago porque, digamos, leo sobre el autor, tiene buena reputación, miro un poco sus obras. A veces en Google Books tú puedes ver un poco su vista previa, o a veces pueden descargar su vista previa en Kindle Amazon, o a veces si los tienes allí en una librería puedes abrir y medio leer, y más o menos con una lectura rápida yo identifico si es un buen libro, si todavía le puedo dar una oportunidad y lo uso. Y bueno, dependiendo de mi experiencia yo se los recomiendo, ¿no? Eso es lo que yo hago básicamente y creo que es lo que deberíamos hacer todas nosotras en cuanto tengamos la oportunidad. Entonces básicamente eso es lo que estamos haciendo. Seguimos en matemáticas con Dani usando matemática mamut. Ya llevamos muchos años con esta matemática, no llevamos un ritmo de que hay que terminarlo en un año. Simplemente sacamos un libro, cogemos el otro, sacamos un libro, cogemos el otro y vamos siempre a un ritmo lento, seguro, sin correr. Con Sara este año también voy a usar la misma, pero con obviamente un énfasis más dirigido al juego, a la utilización de elementos más concretos, y bueno, teniendo en cuenta todas las recomendaciones de Charlotte Mason en su primer volumen. Entonces básicamente esto es lo que estamos leyendo, lo que tenemos. Creo que no se me escapa nada y bueno, les estaré compartiendo un poquito de
de las cosas que no tengo aquí, que quizás son digitales y que creo yo que pueden ser unas buenas equivalencias en mis redes sociales. Les mando un abrazo a todas y nos vemos. Bye bye.